Muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que se conectaron hoy y obviamente a Triana. Me emociona mucho esta sesión porque es parte de una serie de propuestas que tengo para el grupo de trabajo de corporalidades y ciudad en la que quiero que personas que tienen más experiencia que yo vengan a hablarnos de lo que han hecho, cómo se han sentido, cuál ha sido su experiencia en los trabajos sobre las ciudades, ¿no? en México. Triana, les voy a leer su semblanza. Eh, Triana Cepeda Saldaña nació en 1990, es egresada de Arquitectura en Diseño Sustentable por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable por el ITESO. Cursó un diplomado en Arquitectura, Ciudad y Género por el ITESP, el TEC de Monterrey, y fue ganadora del PECDA Querétaro 2020 en la categoría de Formación Artística Arquitectura. Es fundadora de Transeúntas, una colectiva que, mediante diferentes acciones y estrategias, defiende el derecho a la ciudad con perspectiva de género, así como la inclusión en espacios públicos y privados. Profesora de Arquitectura, Urbanismo, Movilidad y Género en diferentes instituciones, así como consultora y asesora técnica con experiencia en generación de diagnósticos, estrategias, talleres en temas de ciudad. Actualmente, Triana es doctorante en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. Que les quiero dar como una pequeña introducción personal con Triana. La verdad, yo conocí a Triana a través de su colectivo Transeúntas, a través de redes sociales, principalmente Instagram. Apenas este año nos conocimos en persona, después de una actividad en la que ella también formó parte, que era recorrer una parte de Guadalajara para reconocer las marcas posteriores del 8M que quedaba, ¿no? En Guadalajara, en el centro sobre todo. Y pues esa fue la primera vez que Triana y yo nos conocimos en persona, después de algunos años siguiéndola en redes. Ujú. Eh, Estoy más familiarizada con su trabajo con el colectivo Transeúntas, eh, que es la razón por la que se me ocurrió que sería de eh, muy interesante para nosotras escucharla hablar de cuál ha sido su experiencia con este colectivo y su experiencia formativa y de vida también, eh, ya que a través de las pocas conversaciones que hemos tenido y de este seguimiento en redes sociales, pues me he dado cuenta que Triana es una defensora del derecho a la ciudad y muy coherentemente también sus acciones reflejan ese cariño, ¿no? Y ese interés por hacer una ciudad más abierta, más equitativa. Entonces, pues muchísimas gracias, Triana, por estar aquí con nosotras. Nosotras somos parte del grupo de Corporalidades y Ciudad, del Seminario Permanente de Corporalidades, también asociado al CIESAS Occidente. Nosotras somos estudiantes también de cuerpos y ciudad en distintas partes de México. Yo coordino el grupo, pero aquí tenemos algunas de las miembros de de este GT y también a otras personas al haber hecho abierta la invitación. Esperamos que podamos tener una sesión muy chida. Adelante, Trena. Gracias, Tania, gracias por la bella introducción y pues por acercarme también a estos espacios, ¿no? Creo que es importante porque luego lo que una quiere compartir no llega a las personas que quieren, ¿no? Entonces, creo que a mí también me sirven mucho estos espacios para conocer a más personas y que pues el proyecto llegue justamente a más mentes, a más ojos, ¿no? A más bocas que absorban lo que puedan, lo que quieran de esta conversación, de conversaciones que se tengan en un futuro y pues las hagan parte, ¿no? Creo que también es importante democratizar el conocimiento y llevarlo lejos, ¿no? Para que justamente el derecho a la ciudad pues siga sosteniéndose. Muchas gracias y mucho gusto a todas y a todos. No sé si me des permiso de compartir la presentación, por favor. Ya se está viendo. Sí, se Sí. está viendo. Muy bien. Pues comencemos. Me gustaría que esta charla fuera pues lo más didáctica posible. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con gusto pueden levantar la manita, la manita en línea. Y yo, pues, ya, pues ustedes abren el micrófono y yo con gusto respondo lo que quieran comentar, ¿no? Justo para hacer una conversación más amena y que no se sienta como alguien que habla 2 horas o una o las que me vayan a otorgar aquí.
y ya, ¿no? Luego se torna aburrido. Entonces, pues mucho gusto a todas, a todos. Espero que esta charla les sea pues conveniente, les sea agradable. El objetivo del día no es compartirles lo que sé, ¿no? Parte de mi proceso de esta colectiva, también para motivarles, ¿no? Sé que ustedes tocan pues temas importantes también, temas relacionados a esto, y pues que tomen lo que gusten de acá, ¿no? Y lo hagan 10 veces mejor. Entonces, creo que hay que puntualizar que se necesitan nuevas generaciones, no necesariamente hablando de la edad, ¿no? Sino nuevas personas haciendo cosas, ¿no? Haciendo, pues, llevando pues, derecho, ¿no? De ciudad, de movilidad a muchos oídos, muchos ojos, ¿no? Busco motivarles un poco con esta charla y que pues ustedes puedan continuar con la lucha. Entonces, pues les cuento que Transeúntas es este proyecto autogestivo, ¿no? Que defiende mediante diferentes acciones y estrategias como caminatas, charlas, por ahí nos gusta mucho el chismito, entonces andamos en todos lados. Y entonces en Transeúntas defendemos el derecho a la ciudad con perspectiva de género, ¿no? Ahorita, en un par de diapositivas más, les hablaré de qué es este derecho y qué es la perspectiva de género, para que todas y todos estemos, pues, al tanto, ¿no? También defiendo la inclusión en espacios públicos y privados, pues contemplando que soy arquitecta de profesión, entonces para mí es bien importante que eso, ¿no? Que la inclusión y la diversidad estén en todos los espacios y bueno, tomando en cuenta que tenemos diferentes necesidades, diferentes corporalidades, ¿no? Diferentes movilidades y que pues eso puntualiza que la ciudad no es para todas las personas. Entonces, el derecho a la ciudad con perspectiva de género, ¿qué es? ¿No? Pues este derecho a la ciudad es un concepto justamente que aboga por el acceso equitativo, ¿no? Democrático de los espacios urbanos y que garantiza que todas las personas pues podamos participar en la planificación, uso y disfrute de la ciudad, ¿no? Pensando en que la ciudad se haga, ¿no? Y que se exija el derecho a la ciudad desde muchísimas disciplinas. No es necesario o es un requisito en la lista que tengas que ser urbanista o arquitecta, arquitecto para que tú puedas hablar de estos temas, ¿no? Creo que pues el derecho a la ciudad lo vivimos todos, lo tenemos que exigir todas y todos y pues desde la disciplina que ustedes pertenezcan, háganlo desde ahí, ¿no? Creo que también es importante hablar de lo multidisciplinario y exigir este derecho desde ese lugar, ¿no? Y pues bueno, complementando, les cuento que la perspectiva de género es esta visión, es esta herramienta, ¿no? Esta metodología que permite examinar visualizar, comprender estas relaciones entre el género, ¿no? Identificando, pues, que este influye en las desigualdades y discriminaciones que tenemos las mujeres y la población vulnerada en las ciudades, en cualquier contexto, con el motivo y objetivo de promover, pues, justamente la igualdad y la justicia social, ¿no? Pensando que las ciudades fueron hechas para un género, ¿no? Una edad, un cuerpo funcional. Entonces, justamente, transeúntas visualizan, ¿no? Que la ciudad no es igual para todos, que la vivimos distinto, ¿no? Todas, todos, todes. Y esto tiene que ver con las necesidades, con nuestro cuerpo, con nuestra cultura, ¿no? Con un montón de cosas que pues atraviesan este derecho y que es más usual que suframos la ciudad a que la disfrutemos, ¿no? Y entonces, eso, quiero abogar porque el disfrute sea parte, ¿no? de este derecho. Entonces, ahora me gustaría compartirles que perspectiva de género o este enfoque no es sinónimo de mujer, ¿no? Al hablar de perspectiva de género, sí hablamos de mujeres y sí puntualizamos las necesidades que tenemos las mujeres, pero como les decía, ¿no? Si las ciudades se hicieron para un género, para un cuerpo, para una edad, para una funcionalidad, entonces, ¿qué pasa, no? Con toda la demás población. Justamente la perspectiva de género aboga por la población vulnerada, que no solamente somos las mujeres, ¿no? Sino son las niñeces, las adolescencias, las personas adultas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas que forman parte, ¿no? De la diversidad sexogenérica que transita por las ciudades y que también es muy violentada. Entonces,
eso, que los chicos o los hombres que estén acá, qué bueno que están acá, porque siempre la perspectiva de género como que les, les atraviesa o les incomoda. Entonces, que se sepan parte, ¿sale? Que esta perspectiva no excluye a los hombres, no es sinónimo de mujeres, ni nos quiere poner en una burbuja, sino quiere derrocar jerarquías, ¿no? Quiere derrocar este pensamiento pues binario y este pensamiento adultocentrista también, androcentrista de las ciudades, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos que estudiar en las ciudades? Entonces, pues que se animen a seguir investigando o a seguir justamente leyendo sobre este tema, ¿no? Que también les atraviesa. Algún día van a ser personas adultas mayores, ¿no? Algún día van a tener infancias si son papás o si comparten el cuidado con su pareja de alguien. Entonces, creo que también este tema estaría chido que les interesara. Entonces, desde Transeúntas hacemos, como les decía, actividades que visibilicen, ¿no? Que la ciudad pues no es neutra y que la sufrimos más que la disfrutamos, ¿no? Y esto también pasa por cuestiones sí de cuerpo, sí de género, pero hablando de desde la interseccionalidad, ¿no? Que tiene que ver con otros sistemas opresores, ¿no? Que no solamente son el patriarcado, sino es el racismo, el clasismo, las clases sociales, ¿no? También marcan los territorios, las clases sociales, pues, forman parte muy importante de estas jerarquías en las ciudades. Entonces también la idea es derrocar eso, ¿no? Igual suena muy utópica, pero es el sueño de Transeúntas, ¿no? Una ciudad sin jerarquías y divisiones, ¿no? Que una ciudad que sea diversa. Entonces, pues, esta era la pequeña introducción, ¿no? De perspectiva de género. Y bueno, ese es el sueño de Transeúntas, ¿no? Una ciudad para todas las personas, desde el disfrute, ¿no? Desde el goce. Menos sufrimiento, más goce. Entonces, pues, sí, queremos una ciudad para todas las personas. Y bueno, les cuento un poquito de dónde nace Transeúntas. Este es interesante porque creo que saber cómo nacen otras colectivas, ¿no? Tal vez nos animen a hacer cosas. Yo nunca me hubiera animado a hacer una colectiva y terminé teniéndola, porque luego pensamos que es mucho trabajo, mucha gestión, no nos animamos, ¿no? A dar ese paso, ese salto de fe, pero no se requiere más que un hombre, ¿no? Plataformas, ¿no? Redes y muchas ganas de cambiar, pues, la sociedad, el contexto. Entonces les cuento que yo en el 2020, hace 5 años, me metí a estudiar una maestría en Ciudad y Espacio Público, pero la hice en una escuela privada, aunque tenía yo beca CONACYT, pues pues sí, varia cantidad, ¿no? De esa beca se iba a pagar la colegiatura, cosa que ya no va a pasar, ¿no? Porque CONACYT cambió a CECYT y ya, pues se modificaron varias leyes y normas y reglas, pero, bueno, estaba yo con esta crisis, ¿no? De la pandemia, un poco crisis personal, un poco de crisis económica, ¿no? No un poco, bastante. Y entonces metí el PEGDA, ¿no? Que es el PEGDA que es estatal. Es un programa de estímulos a la creación, donde tú puedes meter un proyecto y te ganas también una beca, ¿no? Entonces yo estaba súper becada en el 2020. Me puse a chambear dentro del PEGDA, un manual del derecho a la ciudad para las mujeres, y en este manual justamente pues desarrollé mucho del contenido que usé en mi tesis de maestría, que tenía que ver, ¿no? Con estrategias de diseño urbano con perspectiva de género para reducir el acoso sexual callejero, que iba muy de la mano con lo que estaba haciendo en el PEG. Entonces, terminé el PEGDA, fueron 8 meses de chamba y 8 meses donde tenía un asesor hombre, ¿no? Y muy acertada esta persona me dijo, oye, pues es un tema de mujeres, sí te puedo asesorar de maneras pues académicas y demás, pero el contenido pues adelante, ¿no? Tú tienes pase libre.
No se metió un poco, no se metió mucho, más bien se metió poco y lo único que me dijo fue, oye, pero pues este es un proyecto de estímulos a la creación, ¿no? Este proyecto pues tienes que compartirlo, está muy interesante, entonces piensa en cómo puedes compartirlo. Y me pareció un gran consejo, una gran idea, porque dije, bueno, te estoy desarrollando datos, estoy encontrando fuentes, estoy conociendo personas, estoy desarrollando pues metodologías que me gustaría compartir con amigas, ¿no? Con mis personas conocidas, con personas que pues que sepan, ¿no? Que el espacio público también violenta, ¿no? Que no solamente es un problema sistémico o cultural, ¿no? De personas, sino pues el espacio también violenta, ¿no? Si no está bien iluminado, si no tiene buen mantenimiento, si no hay ojos a la calle, ¿no? Entonces hay características del espacio físico que pues fomentan, ¿no? El acoso y la violencia. Entonces me senté con una amiga diseñadora gráfica y le dije, quiero un logo, ¿no? Quiero un logo de que, pues no sé, es un proyecto que habla de la movilidad de las mujeres. Me gusta a mí mucho caminar y entonces ya nos pusimos a sacar ideas, nos pusimos a sacar ahí bocetos y entonces se quedó transeúntas, ¿no? Y justamente pues el logo es pues es esta gráfica urbana, ¿no? Este mapa de Querétaro, porque yo soy de allá, entonces el proyecto comenzó allá y tiene en medio a una mujer, ¿no? Pensando que primero era un enfoque ya más para las mujeres y bueno, también como yo fui aprendiendo, fui extendiendo la visión, ¿no? Y la inclusión, claro, y entonces ahora también hablo de personas vulneradas, ¿no? No solo de mujeres, sino de personas vulneradas, porque ese es el objetivo de la perspectiva de género, ¿no? Hacer ciudad para todas las personas. No podemos otra vez segregarnos, ¿no? O hablar solo de morras, pensando que hay también muchas personas vulneradas en las ciudades. Entonces, pues ya desarrollé el manual en el 2020 el PEGDA y lo saqué a la calle, ¿no? Para mí era importante que no se quedara solamente en una biblioteca, en un PDF, que nadie iba a leer porque pues nadie lee ya cosas, ¿no? Si no están en TikTok, no pasaron o no sucedieron. Las fuentes bibliográficas ya son TikTok y ChatGPT, ¿no? Entonces, pues hice esta plataforma, así empezó, compartiéndola este era el logo inicial, ¿no? El que está de su lado derecho, todavía no era un mapita. Entonces, pues eso, así empezó Transeúntas, hice las redes y lo importante es que justamente empecé a compartir las metodologías de campo, ¿no? Entonces subía como invitación, oigan, pues voy a hacer una caminata exploratoria. Si ven en la foto, pues todavía yo traía cubrebocas, ¿no? Era pandemia, que también fue todo un reto desarrollar metodologías de campo en pandemia, nadie quería asistir, ¿no? También hice grupos focales y encuestas, entrevistas y pues nadie quería ni acercarse, ¿no? Entonces hicimos una caminata exploratoria donde justo llenamos una tabla que hablaba sobre los entornos habitables. Hicimos una caminata nocturna con otra colectiva de Ámbar Luna y caminamos esa vez a las 3 de la mañana en Querétaro, ¿no? Pues andábamos sin miedosas, esa no la abrimos al público porque queríamos que fueran pocas personas para poder controlar el cuidado, porque cuando pues sí, invitas a una iniciativa, a una caminata, ¿no? No solamente es miedo a que nos violenten, porque es difícil que nos violenten en grupo, sino los atropellamientos, ¿no? Que todas se atraviesen a tiempo, que pues sí, que todas en la banqueta, no sé, ¿no? Hay varias cuestiones que una tiene que tomar en cuenta. Y entonces yo siempre cumplo este papel del cuidado y quise justamente que fuéramos poquitas porque era demasiada responsabilidad, ¿no? Cuidar pues cuerpos en el espacio a las 3 de la mañana. Y esa caminata estuvo interesante, descubrimos cosas muy bonitas de la ciudad, por ejemplo, que se pone un grupo pues de gente a bailar salsa y cumbia a las 3 de la mañana en una plaza pública, ¿no? Y eso ya hace el espacio menos inseguro porque hay gente en la calle.
También, por ejemplo, pasamos por una calle donde venden muchos vestidos de novia y de 15 años y había lentejuelas y brillantina, ¿no? Y son cosas, estas cosas que se observan y se contemplan en la noche, en la calma, no en el silencio, porque pues cuando la ciudad está viva es caótica, ¿no? Pero ya en el silencio pues una contempla distinto. Entonces, esta plataforma, que empezó siendo una plataforma, ¿no? Transeúntas, se detonó porque, sí, pues ya entregué mi tesis y demás, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? ¿Qué más comparto en transeúntas? Entonces, yo tenía esta inquietud de cómo se mueven mis amigas, cómo llegan a mi casa, cómo yo voy a su casa, cómo vamos al centro. Entonces me acuerdo que mi amiga, una de mis mejores amigas vivía en la periferia de Querétaro, no bien lejos, y siempre era un problema verla porque pues no había transporte que la trajera o la acercara al centro. Entonces justamente nos dejamos de ver, su movilidad, ¿no? Sus interacciones sociales pues se redujeron un montón por el sitio donde vivía. Y fue así que empezó esto que se llama, ¿no? Camina a tu ciudad. Y bueno, eran un tipo de caminatas, ¿no? Donde justamente considerando que pues no conocemos nuestras ciudades, ¿no? Hay calles, hay colonias, hay barrios por donde no pasamos por miedo a, pues a que vamos solas, ¿no? Entonces era experimentar este espacio, este barrio, esta colonia en colectiva, ¿no? Y era importante que alguien de justamente ese barrio, esa colonia, nos acompañara para no llegar como las turistas, ¿no? Que siempre pasa con las caminatas o iniciativas, que vamos como personajes externos al barrio, a la colonia y pues también incomodamos, ¿no? Entonces, la idea era que alguien de una colonia nos escribiera, yo vivo en San Francisquito, por ejemplo, y quiero caminar con ustedes, ¿no? Entonces ya organizábamos en colectiva la caminata y esa era pues nuestra puerta, nuestro acceso de entrada, ¿no? Alguien que viviera en ese barrio, en esa colonia, para que también nos contara cómo la vive, ¿no? Desde el disfrute, desde el goce de, pues yo aquí me siento segura. Venga, ¿no? Les muestro la panadería rica, la concha de vainilla, ¿no? La tiendita que vende jugos, etcétera. Entonces, fue bien bonito porque fueron las últimas caminatas que tuvo Transeúntas en Querétaro, ¿no? Con una amiga, Paulina, que vivía en la colonia Cimatario, pues organizó esta caminata y estuvo interesante porque ella hace mucha participación ciudadana, entonces se junta con vecinos y vecinas y nos habló de su colonia desde lo colaborativo, ¿no? O caminamos con Esti en la colonia de los Alcanfores, que es una colonia vieja en Querétaro, medio peligrosona, pero ella la transita, ¿no? Noche y día, entonces pues caminamos en colectiva por ahí y fue agradable, vimos el atardecer y luego nos fuimos a una cantina al centro, ¿no? Terminamos en el centro y eso era lo especial de las caminatas de transeúntas, que siempre terminaban en Guateque, ¿no? Bueno, ya caminamos, tengo muchas cosas que decir, ¿a dónde vamos a soltarlas? Entonces, siempre terminábamos en una casa, en un barecito, ¿no? En un restaurante, en una caminata terminamos en unas gorditas en el mercado, porque pues sientes, ¿no? Que tienes mucho que decir, que quieres escuchar y que te quieres quedar más tiempo. Entonces terminamos comiendo pizza y tomando chela y hablando de la colonia Alcanfores. Y bueno, la última caminata que hicimos fue con Blanca, que es una querida amiga, y ella tiene una casa en Reforma Agraria, que también es una colonia pues densa, es un barrio denso en Querétaro. Y esta caminata fue especial porque caminamos de una avenida muy transitada a su colonia y pasamos por un puente vehicular donde no se, pues es un puente a doble altura, es vehicular y no se permiten personas peatonas. De hecho, hay mucha señalética, ¿no? Y había señalética porque muchas personas pasaban por ahí caminando, pero porque no había infraestructura peatonal. Entonces me acuerdo que nos vimos super punks, así 20 morras caminando en hilerita por este puente vehicular.
nos tocaban el claxon, nos pitaban, ¿no? Que nos iban a matar, que nos iban a atropellar, que cuidado, y estábamos teniendo cuidado, solo era, pues, nos visibilizamos, ¿no? De manera colectiva y eso, pues, tuvo mucho poder. Me acuerdo que ahí sí, yo dije, ni modo, ¿no? Va a ser la caminata más punk, que ya me voy de Querétaro, y hicimos, pues, grafiteamos un poco, ¿no? Hicimos locuras y estuvo muy chida. Igual terminó en Guateque y en Reflexión. Y bueno, así se detonó este proyecto, ¿no? De transeúntas y fue que empezó a ir de voz en voz, ¿no? Oye, Triana organiza caminatas, ¿qué onda? Vamos. Pero desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino afortunadamente me tuve que venir a Guadalajara, a continuar con mi maestría. Y bueno, entonces todo el trabajo que empecé en Querétaro se quedó allá y tuve que empezar de cero en Guadalajara, ¿no? Que es una ciudad grande, que conocer o entrar en el mundo de la movilidad, ¿no? De las personas afines a estos temas, pues no fue tan fácil, pero afortunadamente llegué con las personas adecuadas que me abrieron puertas y bueno, han sido 4, casi 5 años de mucha evolución, ¿no? Hemos tenido participaciones en diferentes mesas, conversatorios, en charlas como estas, ¿no? Hemos tenido intervenciones en el espacio público, caminatas con diferentes temáticas, ¿no? Ahorita les voy a explicar, les voy a contar qué hemos hecho a partir de que llegamos a Guadalajara. Hemos estado en congresos peatonales, hemos organizado congresos peatonales, hemos hecho auditorías de, pues, variadas, ¿no? De caminabilidad, también del sistema de bici pública, chambitas, ¿no? Ahorita les cuento que ya esta plataforma que luego se hizo colectiva, luego proyecto autogestivo, se convirtió ya en, pues, en algo que no me da de comer, pero que de vez en cuando sale para pues ahora sí que mis gastos, ¿no? Entonces ya me pagan por hacer cosas de transeúntas, lo cual ha estado súper chido. Y bueno, hemos tenido también vinculaciones con arquitectas, urbanistas, investigadoras súper chidas, ¿no? Que ya les presumiré. Y bueno, así empezamos, ¿no? En Guadalajara, justamente con mesas de trabajo en el Observatorio Ciudadano de Movilidad. Me acuerdo que fue hace 2 años, 3 años que yo iba llegando acá y que el tema de López Mateos, no sé si sepan, acá en Guadalajara quieren poner un segundo piso y el tema de López Mateos, segundo piso, estaba, pues, estaba en las mesas y en las bocas de todos, ¿no? De todas. Y justo lo seguimos luchando por eso ahora. Entonces, justamente nos juntamos en mesas de trabajo desde el Observatorio Ciudadano para hablar de diferentes movilidades, ¿no? A mí me tocó hablar de género y de movilidad de cuidado. Y bueno, estuvo interesante porque van personas de gobiernos e instituciones a escucharte, ¿no? Y ojalá se les quede algo de eso que dices, ¿no? Para que hagan mejor su chamba. Y también hice grupos focales en Querétaro, ¿no? Justamente de usuarias de la Alameda Hidalgo, que era mi sitio de estudio de la tesis. Y bueno, cuando hice mis entrevistas de sitio, les entregaba esta invitación, ¿no? Un grupo focal, porque me interesaba tener opiniones. Si estaba hablando yo de un sitio de estudio, pues seleccionado, claro que me interesaba que fueran usuarias las que construyeran estas nuevas estrategias, ¿no? Del espacio. He estado y he organizado pues charlas, conversatorios de género y violencias en el espacio público. La organicé con mis amigas, ¿no? Ahí está Ana de la Liga Peatonal, Sil de Bici Blanca, Gen de Femibici, Sibo de Lúdica Lab, ¿no? Que son pues amigas, colegas que también hacen cosas bien bonitas, ¿no? Desde su disciplina, porque no todas son urbanistas ni arquitectas, ¿no? Creo que solo Ana es arquitecta y las demás, pues desde su disciplina han cambiado, ¿no? Y están cambiando también la ciudad. Estuve en AXA, en Querétaro, ¿no? Que es congreso, ¿no? De arquitectas y arquitectos internacional.
Y extrañamente me invitaron, ¿no? Que todo se hablaba en inglés y a mí me dijeron, oye, pues tu presentación y demás en inglés. Y yo, no, yo la voy a decir en español. Claro, ¿no? Porque pues era mi ciudad y demás. Yo le tengo nada en contra, pero prefiero hablar en español, ¿no? Y bueno, ahí ya hablé de lo que estoy haciendo en Transeúntas, gustó bastante y lo especial y chido, bueno, lo que les quiero compartir no es presumirles, sino más bien es que ustedes tomen ideas, ¿no? Porque todos estos espacios se vuelven espacios de conocer personas, ¿no? Ahora sí que como dice por ahí un amigo, el coworking, que no me gusta ese término, pero sí, se vuelven espacios de enlace, ¿no? De conocer personas que hacen cosas similares a las tuyas, que también te conectan, ¿no? Y te llevan a otros espacios. Entonces, pues ahora sí que les aconsejo que salgan, ¿no? De la comodidad o de lo conocido, se atrevan a hacer cosas nuevas, que ocupen espacios, ¿no? Porque eso también es importante. Nosotras como morras nos han enseñado a quedarnos calladas o que nos dé pena o tener este síndrome de la impostora, ¿no? De sentir que nunca somos suficientes o que lo que vamos a decir no es importante, pero claro que sí, ¿no? Hay personas de otro género que saben menos que tú y ocupan ese espacio, ¿no? Creo que la seguridad también vale mucho, que nos creamos lo que somos, lo que sabemos, ¿no? Y que nos creamos que tenemos cosas bien importantes que decir y que nos atrevamos a hablar en público, porque yo no estoy para contarles ni ustedes para saberlo, pero a mí me aterraba hablar en público, ¿no? Era algo con lo que soñaba y eran mis peores pesadillas. Y bueno, ahora estoy aquí, ¿no? Soy profesora, estoy en espacios, entonces creo que lo que les puedo aconsejar, ¿no? Es que si les da miedo estar en estos espacios donde tienen que hablar en público, rompan ese miedo, ¿no? Superen el miedo porque detrás del miedo hay cosas bien poderosas, ¿no? Pues que luego no nos damos cuenta que podemos hacer y que están detrás de ese miedo, ¿no? De esa decisión que no quieres tomar. Entonces ocupen espacios, chicas, chicos, porque si no alguien más los va a ocupar. He estado en participaciones acá en Guadalajara, ¿no? Un panel de nosotras y mi bici, del sistema de mi bici. Ahorita les cuento por qué, si empecé con las caminatas, me fui al ciclismo también. Pero bueno, es que Transeúntas es pues mi bebé, ¿no? Se modifica mientras yo me modifico. Y llegando acá a Guadalajara, pues mi movilidad empezó a ser intermodal porque pues es una ciudad con sistema de bici, con mucha infraestructura ciclista y entonces tengo la roomie más ciclista. Y sí me dijo, morra, tienes que subirte a la bici, ¿no? Nos vamos a ir al bar aquí y allá en bici. Entonces empecé a andar en bici para poder moverme de otras formas. A mí me encantaba caminar y yo pues me hacía mis tiempos, ¿no? Sí, tú haces 15, yo hago 40 minutos, pero me gusta caminar. Entonces ya empecé a andar en bici también, saqué la tarjeta de mi bici y pues fue que ahorita les platico, ¿no? Empecé a andar en bici. Pero bueno, llegué a estos paneles de mi bici porque empecé a andar en bici y tuve varias problemáticas con el sistema. Ahorita les cuento y entonces por eso estaba o he estado ocupando estos espacios, ¿no? De bicicletas, porque pues también mi movilidad ya es muy multimodal. Entonces, pues en el panel de Nosotras en mi bici, conversatorios de sistemas de bicicletas públicas con perspectiva de género, donde estuve aquí con pues uno de los fundadores de mi bici, ¿no? Él es coordinador de Bécate y Gaby, que pues también trabaja en Bécate, y Ariel, que le decimos que es el Jesús, ¿no? De la movilidad, el papá de la movilidad. No sé si alguien sea de Guadalajara y le conozca, pero es muy famoso porque él empezó pues varios movimientos, ¿no? En torno a la movilidad sustentable. Y bueno, también he estado en conversatorios de igualdad urbana y estuve en uno con Enrique Peñalosa, que es este personaje colombiano muy chistoso y que tiene un libro muy bonito. También he tenido intervenciones en el espacio público, ¿no? Creo que también es importante poner el cuerpo, sacar a la calle el conocimiento, ¿no? Las ganas de cambio. Entonces, esta es una estación
donde se encuentra muy cerca el CRIT, ¿no? Y bueno, es una estación de tren, del tren ligero. Aquí llegan muchas mamás y personas cuidadoras, con personas en silla de ruedas, en muletas, ¿no? Personas con alguna discapacidad y bueno, la infraestructura no es correspondiente a las necesidades del espacio, ¿no? No hay señalética, no había paso peatonal marcado, no hay pues semáforo, ¿no? Que tenga ayuda auditiva o visual. Eh, Hay un puente peatonal que mide muchísimos metros, ¿no? De distancia, porque pues respetaron la pendiente adecuada, pero entonces si le pones al puente peatonal una pendiente adecuada, pues tienes que hacer un montón de vueltas, ¿no? En fin, tratamos de mejorar con urbanismo táctico el espacio, ¿no? Y fue bonito. Esta fue invitación de Estrategia Misión Cero, ¿no? Que pues es una iniciativa privada que se encarga de visualizar, ¿no? Que falta infraestructura, hoy falta educación vial para pues menos muertes. También me acuerdo que pusimos esta megalona, ¿no? Que decía que tenemos derecho a una movilidad accesible, segura e incluyente y pues que se dieran el paso. Entonces, aquí me di cuenta, ¿no? Que me gustaba la calle y que me gustaba pintar pasos peatonales y ya luego hice más cosas, ¿no? Estuvimos también en un entorno escolar como parte del 10º Congreso Peatonal, del que fui parte de el equipo organizador. Y pues mejoramos este entorno escolar con colores, ¿no? Con pasos peatonales. Éramos más de 50 voluntades ahí cambiando el espacio, ¿no? Y creo que es lo que más me gusta, salir a las calles, hacer amistades, colaborar y ver que existen almas, ¿no? Y personas en tu ciudad o en otras ciudades que, pues que no piensan solamente en una misma, sino que pues buscan la colectividad, ¿no? Y buscan una ciudad mejor para todas y todos. También estuvimos en una exposición de 100 mujeres representadas por 100 mujeres artistas, esto en la Alameda Hidalgo. Hay 100 troviceles alrededor del perímetro de la Alameda y en conmemoración del 8M llenamos estos troviceles de arte, ¿no? Arte local. Y bueno, esta fue la intervención de Transeúntas, era un collage que se llamaba Violencias Espaciales, conmemorando a Tatiana Bilbao, que es una arquitecta mexicana que hace collage, ¿no? Ella en vez de hacer renders, entrega collages de sus obras futuras. Entonces nosotras, pues yo como ahí representante de Transeúntas, porque yo soy Transeúntas, yo hago todo, está como el reel, ¿no? La persona que paga, hola, soy yo, la persona que sube a redes, hola, soy yo. No sé si se acuerdan de ese tren, pero soy yo haciendo todo. Pero transeúntas también son mis amigas, ¿no? Porque, pues como soy yo nada más, cuando necesito ayuda, lo primero que hago es hablarle a mis amigas, ¿no? Entonces, transeúntas son mis amigas también. Y me acuerdo que esa vez fueron a ayudarme, ¿no? Pues a poner el collagito y quedó muy bonito. Y estuvo como 2 meses. Y bueno, empezamos las caminatas de Camina a tu ciudad acá en Guadalajara. Cuando llegué, la primera fue en Tlaquepaque y la organicé con una amiga de la maestría que vivía en Tlaquepaque. Entonces, claro, ¿no? Ella y yo nos encargamos de trazar la ruta y ya, nos fuimos una semana después a caminar con chicas y chiques, ¿no? Porque estas caminatas se abren, el espacio es para mujeres y cuerpos disidentes, ¿no? Pensando en que, pues, si no queremos excluir a los hombres, pero bueno, ya tienen muchos espacios, ¿no? Nos toca a veces un espacio, ¿no? Aunque sea solo de morras. Y que es importante porque no se comparte lo mismo estando solo morras que pues estando hombres y mujeres, ¿no? Como que hay más soltura para mostrarse vulnerables,
ante lo que les ha sucedido, ¿no? En el espacio público. Y aquí fue cuando terminamos en Las Gorditas, que nos llevó la comadre de, ¿no? de la mamá de Stephanie, ¿no? Que fue quien la organizó. Grandes gorditas en el mercado. Y fue una caminata muy bonita porque no caminamos el Tlaquepaque turístico, ¿no? Sino, pues, para mí es importante también caminar lo incómodo, ¿no? Caminar lo que no se ve bonito, caminar pues ser crítica, ¿no? Al respecto del espacio. Porque creo que eso pasa mucho en las ciudades, ¿no? Hacemos ciudades y espacios turísticos y espacios donde la infraestructura no llega, ¿no? Lo bonito no llega y pues pues sí, colonias, ciudades, barrios que se viven distinto. Luego vino Diana Infante Vargas, que ella está estudiando un doctorado en, en UK y ella se encarga de analizar, ¿no? Y visibilizar justamente el acoso en el transporte público. Como que yo hablaba de ciudad en general y ella me trajo o me aterrizó un enfoque más del transporte, ¿no? Entonces hicimos este recorrido multimodal en donde caminamos y tomamos el transporte público. No nos subimos a las rutas y nos subimos al tren y analizamos pues qué onda con la infraestructura, qué onda con nuestras percepciones. Y ella tiene un libro que se llama Acosadores a Bordo y lo escribió. Su historia empieza de cómo ella se sube al transporte público en su ciudad en Saltillo y es acosada, ¿no? Entonces es todo esa historia también de revictimización que ella vive, ¿no? De querer hacer algo, de querer visibilizar el problema y pues ser obstaculizada por el sistema, ¿no? Por el gobierno. Entonces, estuvo bien bonito porque presentó su libro dentro de la caminata y nos sentamos en una placita, lo platicamos y vendió varias copias y ya luego nos fuimos al Guateque. Y estuvo linda esta actividad. Y luego hice esta caminata con dos de mis queridas amigas, Maru de Negen y Sibo de Lúdica Lab Ciudad. Entonces traíamos este trip, ¿no? Que todas estas actividades salen de un trip así con amigas o de piensos, ¿no? Que tienes un día viendo el techo. Entonces andábamos bien tripeadas con lo que estaban escribiendo en las marchas y dijimos, ¿y si hacemos una caminata para leer, ¿no? ¿Qué onda que se pone, que se quita, que se borra, que se rompe, ¿no? Entonces hicimos esta caminata hace 2 años acá en Guadalajara con el lema, ¿no? De por qué borran lo que nos duele. Y bueno, la hacemos una semana después de la marcha, entonces varias cosas ya no estaban, varias cosas se habían restaurado y era analizar, ¿no? Dónde se ponen las cosas, qué se pone, qué se escribe, con qué color, también haciendo alusión, ¿no? Como a toda esta simbología que se esconde detrás de este movimiento, ¿no? Y fue una caminata que tuvo mucho éxito, ¿no? De hecho, hasta nos la pidieron varias colectivas de otras ciudades, nos pidieron si la podían hacer en su ciudad y estuvo muy chido. La repetimos este año también y fue donde conocí por fin a Tania en físico, que nada más la había visto en redes. Bueno, pensando que la lucha continúa, ¿no? Y pensando que también, pues, el derecho a la ciudad este derecho se lo estaban arrebatando a muchas personas en una ciudad muy lejos, pero que nos atravesaba, ¿no? Nos atraviesa a todas y a todos este tema. Con Maru de Negen, justamente convocamos, ¿no? A este Jazz Fest. Maru se encarga de hacer este festival con diferentes, ahora sí que temas cada año, y el año pasado fue el Alto al Fuego, ¿no? Y hicimos, pues, era un festival de arte y activismo y yo gestioné una caminata para leer justamente ya no pues, las pintas del 8M, sino las pintas que ponen en la ciudad acá en Guadalajara sobre Palestina, ¿no? Y hicimos estos marquitos que decían, qué te hace sentir esta pinta? Entonces, pues fue una caminata, una actividad muy introspectiva
¿no? Muy seria, me acuerdo también, eh, como que a todas y a todos pues nos llenaba un poco de tristeza, ¿no? Ver este tipo de pintas. Y bueno, terminó en una casa que gestionó Maru, donde justamente también estábamos reuniendo firmas y también se hizo bordado y una charla de gasa y demás, ¿no? Pensando que, pues sí, no solamente lo que pasa en la ciudad nos atraviesa, sino pues esto que estaba pasando en Gaza nos era importante visibilizarlo, ¿no? Y bueno, fue otra caminata con tema. También hemos hecho caminatas exploratorias con Biciescuela. Esta fue en colaboración con InMujeres de Zapopan, ¿no? Y nos fuimos a Albatán, que es un barrio acá justamente en Zapopan, Jalisco, donde una amiga, una colega, Silvina, les dio un taller de acoso a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas. Después nos salimos a una caminata exploratoria donde llenaron una tablita sobre dónde se sentían inseguras, eh, qué faltaba de infraestructura, percepciones, ¿no? Y luego un día después fue la biciescuela. Y fue una actividad muy, muy bella, ¿no? Pues todo lo recabado obviamente se sistematizó y se entregó a la institución correspondiente, ¿no? Y bueno, somos amigas de la coordinadora de la Liga Peatonal, Ana Paz, y bueno, hemos hecho caminatas en colaboración con ella. La primera fue hace 3 años, caminata banquetera, en conmemoración del Día de las Personas Peatonas, donde pusimos mensajes con gises en la banqueta. También me acuerdo que Ana traía stickers, luego nos pasamos de punks, pero traía stickers de la banqueta se respeta y ya andábamos pegando stickers a los carros que estaban obstaculizando la banqueta. Y uno sí nos la hizo de emoción. Sí, arrancó así el sticker y nos gritó y nos correteó y demás. Se pone luego chido. Y el año pasado hicimos esta caminata de cómo sería una ciudad sin autos en conmemoración del Día Mundial Sin Autos. Y también estuvo bonita esta caminata, porque nos enfocamos más en el goce, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo caminas? ¿A qué distancia? ¿A qué velocidad? ¿Te detienes a contemplar? Ya no era ¿y esta infraestructura cómo te hace sentir? ¿Y qué opinas de que falte esto, no? Sino era más reflexiva, más introspectiva. Entonces, pues eso, ¿no? Les cuento que si tienen una idea, la mastiquen con sus amistades y sale algo bien chido. Tania, ¿tienes levantada la mano? Sí, me surgió una duda ahorita escuchando esto último y después de todo el recorrido por el que nos has estado llevando, sobre cuáles serían como las principales diferencias que tú sientes al caminar sola versus al caminar ya en colectivo. Eh, ap- Nos has dejado en claro que caminar es una de tus actividades, ¿no? Como muy queridas, pero entonces, para ti, ¿si hay alguna diferencia entre estas dos modalidades? Sí, siempre. Creo que caminar en colectiva a mí, en lo personal, me hace sentir más segura, acompañada, ¿no? Pero pensando en que cuando hago estas caminatas, si yo invito, si yo convoco, pues yo cuido, ¿no? Entonces, voy preocupada, o sea, voy cuidando igual, ¿no? Creo que eso nos pasa, que a veces vamos cuidando a alguien y a veces vamos cuidándonos a nosotras, ¿no? Pero siempre nos pasa eso como mujeres, ¿no? Y con pues ahora sí que rol de género, ¿no? De cuidar, siempre estar alerta, ¿no? Siempre pensar en el peor escenario. Y no generalizo, ¿no? Pero a mí me educaron de esa forma. Mi mamá es de Feña, entonces imagínense lo que me decían, ¿no? Siempre voltea atrás, te va a perseguir alguien, camina rápido, paso forzado, ¿no? Entonces,
Creo que sí, es distinto. Cuando voy con alguien, ¿no? Por ocio, por movilidad, me siento acompañada y me siento más segura. En las caminatas de transeúntas, pues me toca cuidar, entonces me toca ser muy pendiente, ¿no? Y estar alerta de todo. Pero sí disfruto, ¿no? Ya de manera personal, caminar sola. Eh, Me gusta mucho hacer cosas sola. Eso no quiere decir que no disfrute la compañía de alguien más, sino me gusta mucho mi compañía, disfruto hacer cosas sola. Y el caminar es algo que hago mucho a manera de introspección, ¿no? De meditación. Yo soy hiperactiva, entonces no puedo, cuando me dicen medita para mejorar tu salud mental, pensar en sentarme una hora en silencio sin hacer nada me da ansiedad. Entonces yo camino como meditación, ¿no? Forma meditativa. Veo, contemplo, escucho música. Ahora sí que cuando algo se me atraviesa o no puedo avanzar en proyectos, en ideas y demás, es como desbloqueo, ¿no? Todo caminando. Podría sanar muchas cosas caminando. Entonces sí, también lo hago sola y me encantaría hacerlo de noche, ¿no? Por ejemplo, ahorita traía el super trip. Andaba yo con antidepresivos y pues me daban ataques de ansiedad en la noche y no podía dormir y entonces era, ojalá pudiera salirme a caminar, ¿no? Para mí sería increíble. Pero claro que no voy a caminar sola a las 3 4 de la mañana. Eso me encantaría, poder hacerlo. Muchas gracias, Tri. Sí, de nada. Y bueno, las caminatas con Ana. También he sido parte del Open House, que es un festival de urbanismo y arquitectura, igual internacional. Me han invitado porque Querétaro es sede, entonces hemos estado en el 2023, hice unas caminatas por el barrio de La Trini. Y en el 2024 caminé justamente en la colonia donde crecí, porque esta caminata se trataba del cuidado, ¿no? Y pues bueno, les llevé a la caminata donde yo crecí, ¿no? Donde viven aún mis papás, que es en Querétaro, es el Laurel, y pues son colonias que antes eran la periferia, ¿no? En los 60 70 de Querétaro y ahora ya forman parte del centro histórico. Y estuvo bonita también. Fueron poquitas, pero estuvo linda. Casi siempre somos entre 10 15 chicas. Bueno, les cuento que hemos sido parte de congresos peatonales. Estuvimos en el octavo congreso peatonal en Pachuca y este congreso fue bien especial porque estuvo Paula Soto con nosotras. No sé si ubican a Paula Soto, pero es una investigadora chilena, pues a la que yo admiro mucho. Si no la han escuchado, investiguen sobre ella, lean lo que ha hecho porque pues es muy talentosa, ¿no? Y bueno, hicimos una caminata sobre la seguridad, inseguridad, y bueno, llevé un mapa a gran escala, ¿no? En gran formato, donde mapeamos nuestro recorrido con stickers, ¿no? De manera de semáforo poníamos verde donde nos sentíamos seguras, rojo inseguras, amarillo no tanto. Llevé stickers de bancas, de luminarias, ¿no? De arbolado, entonces íbamos mapeando las percepciones, los sentires y lo que hacía falta, ¿no? El mobiliario que hacía falta. Estuve en el Congreso Peatonal en Ensenada, en Tijuana. Bueno, me fui ahí sola a Tijuana. Estuve un par de días en Tijuana y estuvo muy especial conocer la ciudad sola. Ya después viajé a Ensenada, donde fue el Congreso. Y pues esta caminata ha sido de las más bonitas porque pues es un puerto, ¿no? Entonces la playa forma parte del paisaje urbano, ¿no? De la calle. Entonces, pues terminamos esta caminata en un bello atardecer en la playa, ¿no? Y justamente, pues también se habló del cuidado y de cómo el entorno natural forma parte del contexto urbano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vivo en Guadalajara, viví en Querétaro, pues nunca me imaginé caminar como cotidiano un entorno así, ¿no? Entonces, pues seguro las personas que viven en puertos, en playas, les parece normal, pero pues para nosotras que éramos foráneas casi todas, fue muy especial. Y bueno, el año pasado estuve organizando este
este congreso, ¿no? Con colectivas amigas en Querétaro, el congreso peatonal, y fue pues una chambota, ¿no? Justamente se lograron 5 conferencias magistrales, 26 ponencias, 10 talleres, 6 caminatas, un editatón, ¿no? Con Wikimedia, 2 proyecciones sobre pues temas de movilidad, una instalación artística, urbanismo táctico y bueno, 15 voluntades que ya estuvieron haciendo magia. Pero bueno, esto sí se los presumo, pero también les hago y les recalco la idea, ¿no? De eh, en colectiva se puede más chido, ¿no? En colectiva todo sale más increíble y bueno, yo no hubiera podido hacer todo esto. Entonces, pues siempre me apoyo de otras colectivas, de otras amistades y pues aquí eran colectivas de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, ella es Mariana de Pedaleanda. Si no la siguen, síganla, ¿no? Ella hace cosas súper chidas en Querétaro. Ella pone el cuerpo todos los días, ¿no? En su bici, visibilizando qué hace falta, donde hay una coladera abierta y demás, ¿no? Ella es azul de Ciudad con las Patas, Leonel de Altavoz, ¿no? Ellos son pues, una red ciudadana. Él forma parte de Saca la Bici, ¿no? Que es un colectivo con muchos años en Querétaro haciendo recorridos en bici los miércoles. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que se forma desde lo colectivo es mucho más fuerte, mágico y poderoso. Entonces, como les decía, mi movilidad cambió, se modificó y pues ya ando en foros también de la bici, ¿no? Ahorita les cuento porque no he llegado ahí. Pero bueno, el año pasado también, no, este año estuvimos en el Foro Nacional de la Bicicleta llevando una guía de bici pública con perspectiva de género, de la cual pues les platicaré. Y bueno, la escribí en colaboración con Silvina de Bici Blanca. Hemos hecho auditorías, esta la hicimos justamente con Diana Infante, la persona que les contaba que vino a caminar a Guadalajara, pues me invitó después. La conocí en la pandemia porque le pedí su libro, imagínense, ¿no? Y nos hicimos amigas en Twitter, charlábamos y ya ella me dijo, oye, ¿me invitas? Voy a ir a Guadalajara, ¿me invitas a hacer cosas? Vente. Y luego me dijo, oye, estoy por terminar mi tesis, necesito esto. ¿Vienes a caminar a Saltillo para que me ayudes con pues, unas metodologías? Y yo voy. Entonces, es eso, ¿no? Tener la disposición de hacer amistades nuevas y de pues viajar, ¿no? También que Transeúntes me ha llevado a espacios bien bonitos. Y esta auditoría estuvo especial porque justo nos trepamos a muchas rutas, auditamos las paradas de transporte público, pero había infancias con nosotras, ¿no? Dos niñas que nos acompañaron. Y también fue muy especial vivir o ver cómo ellas sentían la ciudad, el calor, porque caminar en el norte pues, no es cualquier cosa, ¿no? Cómo sentían la ciudad, el calor, que no pasara el transporte, entonces pues fue bonito, ¿no? Luego ya lo mapeamos todo. También terminó en Guateque. El año pasado hicimos esta caminata de puentes antipeatonales en colaboración con la guía peatonal, donde justamente pegamos estos cartelitos en estos puentes, tres, cuatro, auditamos 4 puentes de López Mateos. Y bueno, tomando en cuenta datos, ¿no? Como la altura, la pendiente, es escalera o rampa, qué materiales, qué fachada tiene, obstruye la banqueta, ¿no? Todo eso lo vamos categorizando y valorizando. También hicimos una auditoría de estaciones de bicicleta pública acá en Guadalajara, pensando que pues el sitio de estas estaciones importa, ¿no? Y que pues el sistema, el sistema de mi bici acá en Guadalajara, BKT, solo contemplaba lo turístico y lo comercial, ¿no? Cuando pues el espacio habitable encierra y visibiliza muchísimos factores o categorías de análisis importantes. Bueno, les cuento las chambitas también, ¿no? Ya para ir cerrando y que ustedes también me compartan sus preguntas. Gracias, ¿no? A la Universa Transeúntas ha pasado de voz a voz. Ya tenemos pues una red grande, ¿no? Que nos conoce acá, que sabe qué hacemos, a qué nos dedicamos, lo que podemos hacer, ¿no? Y lo que no sabemos nos lo inventamos, porque también eso
les aconsejo, ¿no? Les ofrecen una chambita, nunca han hecho eso, no saben cómo hacerlo, acéptenla. De todas formas, lo van a lograr, ¿no? Van a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, hicimos este diagnóstico de accesibilidad universal, ¿no? Del contexto físico y social de ITESO, en donde pues desarrollamos, sí, una investigación sobre el contexto físico y social de ITESO, pero desarrollamos metodologías muy específicas, ¿no? Donde pues las personas con discapacidad, porque ITESO cuenta con personal y alumnado, ¿no? Con diferentes tipos de discapacidad. Creo que es de las universidades más que buscan la inclusión, ¿no? Que son muy diversas en Guadalajara. Podría atreverme a decir que en México, pero bueno, no quiero errar. Y bueno, se hicieron varias metodologías, ¿no? Donde recabamos datos para saber qué necesitaban estas personas para una mejor movilidad y disfrute en el campus. Y ahora sí les cuento de esta guía, ¿no? De implementación con perspectiva de género, de la cual también nos pagaron, que escribí con mi amiga, colega Silvina Razo, en colaboración de Becate Bici Pública. Esta guía la pueden encontrar en el Instagram de Becate o de Transeúntas, ahí en los enlaces. Y les cuento, ¿no? Cómo surgió y cómo fue avanzando. Pues creo que no hay nada más perspectiva de género que la experiencia propia o la vida cotidiana. Ay, ya me salí. Y bueno, les cuento que hace 2 años, pues ya les conté, ¿no? Que yo usé el sistema, venía del Expi, fui por un elote un domingo en la noche y llegué a esta estación, que era la estación más cercana a mi casa, una cuadra, ¿no? Estaba a una cuadra de mi casa. 9 de la noche, trato de anclar la bici, no puedo porque a veces el sistema falla, ¿no? Y eso también contribuye a que pasemos más tiempo y seamos más vulnerables. Bueno, la anclo después de 5 minutos de luchar con el sistema y atrás ya tenía un changote, ¿no? Que me dijo, pip, 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 dame todo lo que tengas. Pues yo corrí porque esa fue mi reacción primaria y obviamente pues el güey medía 3 metros, ¿no? Era muy grande. Me acuerdo que nada más me jaló de la cangurera que yo traía, me sometió al piso, me empezó a patear y luego pues se subió arriba de mí y me quitó la cangurera y pues empezó a frotar y demás y yo creo que eso iba a escalar a algo más, pues más violento, mucho más horrible, ¿no? De pesadilla, pero afortunadamente salió un vecino por acá, de una casa, y porque yo estaba gritando, ¿no? Salió un vecino y ya salió corriendo. Entonces, de esta muy, muy, muy mala experiencia salió algo bonito, ¿no? Porque no me quedé callada y justamente, pues usando esta herramienta, esta arma de poder que tenemos ahora, que es lo mediático, subí esta publicación, ¿no? Cómo estaba el entorno, ¿no? Que la luminaria no era suficiente, que estaba alrededor de 3 muros ciegos, ¿no? Que el sistema fallaba, entonces, ¿qué importa dónde pongamos las estaciones, ¿no? Que el mal mantenimiento de los espacios públicos contribuye a la violencia, ¿no? Que la falta de perspectiva de género en el sistema contribuye a la violencia, etcétera, ¿no? Entonces exigí la reubicación de la estación. 2 días después aparecen 2 personas heridas de bala en esta estación y obviamente se ponen en contacto conmigo periodistas y demás y yo empiezo a ser famosa por, por motivos no gratos. Y yo lo que menos quería era pues sentirme más vulnerada, ¿no? Entonces dejé de contestar, me dio un montón de ansiedad y me fui a meter una denuncia, ¿no? Porque yo si quería exigir esta reubicación tenía que pasar por un proceso burocrático. Y bueno, lo hice, me revictimizaron, le quisieron tomar fotos a mis tatuajes, todo fue muy extraño, pero logré tener la denuncia y me fui al IMEPLAN, a la MIM a meter pues esta demanda, ¿no? De reubicación de la estación. Y esto con el objetivo que no le pasara a nadie más, de poder seguir usando el sistema
y visibilizar, ¿no? Como les decía, que las estaciones son puntos atractores de viaje y que es súper importante analizar el entorno, ¿no? Donde se coloquen. Entonces, Bécate se pone en contacto con Silvina. Silvina me dice que quieren escribir pues una guía con perspectiva de género, que si queremos esta chamba, que estaban muy apenados, que qué onda, ¿no? Entonces me hacía falta dinero, dije, ok, puedo usar esta plataforma para visibilizar ciertas cosas, pues lo tomo. Entonces nos sentamos 3 meses de arduo trabajo a escribir la guía que les comenté. Esta es la portada, que también incluye un cuadernillo que tiene pues una metodología muy específica con valoración y que pueden usar pues organizaciones, ciudades que quieran implementar un sistema de bici pública, pues que usen este cuadernillo para analizar estas estaciones, ¿no? Y pues fue una historia muy lamentable, pero con final feliz porque pues ya a través de Bécate, Mi Bici, Mi Plan y un montón de instituciones, las nuevas estaciones de Mi Bici pues se estudiaron con este cuadernillo, con la guía y se pusieron en sitios, ¿no? Correspondientes a la perspectiva de género. Entonces, creo que ese ha sido el logro más logro de segundas y pues que fue una historia personal y que me alegra bastante, ¿no? Que pues que se haya logrado de esta forma. Aquí está el código QR por si quieren descargar la guía. Igual si quieren ahorita también se las puedo poner aquí en el chat. Y pues por último les cuento de las vinculaciones, ¿no? que he tenido a partir de exploraciones, viajes, preguntar, buscar y demás, ¿no? Afortunadamente me acerqué a Paula Soto ese día, le hablé de lo mucho que le admiraba y demás. Ahora somos amigas, ¿no? Ya en redes sociales. Zaida Musi, ¿no? Pues yo empecé este tema también buscando bibliografía, me leí su libro de ciudad, eh, Casas y ciudades, casas, mujeres y ciudades. Y entonces así fue como, wow, ¿qué es todo esto, no? ¿Por qué viví tantos años sin saber esto? Entonces también les recomiendo mucho su libro. Zaida Musi ahora vive en Guadalajara y sigue siendo pues precursora, ¿no? de estos temas. Y justo hace 2 años conocí a Inés Sánchez de Madariaga, que es española, y vino a dar un congreso a ITESO, ¿no? Y al CUAD, y pues bueno, yo me la acerqué y le hice preguntas y demás, ¿no? Ella habla de la movilidad del cuidado, ¿no? Y demás, entonces toquen puertas. Hace poquito en Querétaro conocí a Ana Falú, no sé si la conozcan, pero también ella empezó estos temas desde hace muchos años y que eso, ¿no? Que también son personas como tú y como yo que investigan estos temas y que si tú te acercas, pues te pueden abrazar y pueden abrazar tu proyecto, ¿no? Con mucho amor. Y les dejo estas lecciones y recomendaciones, ¿no? Justo pensando en todo este viaje que me he aventado con transeúntas. Como les decía, todo es más poderoso en colaboración, ¿no? Que superen sus miedos. Superar el miedo es un gran regalo porque lo que hay detrás de eso, pues es bastante gratificante. Que se enojen con las injusticias, ¿no? El enojo no es negativo siempre. Del enojo, creo que el enojo también lo podemos usar como plataforma, ¿no? De impulsarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer para no quedarnos callados? Que busquen motivación en los demás, en su contexto, inspiración en su contexto, en todo lo que observen, contemplen. La calle es un laboratorio, ¿no? Tómenlo como tal, que usen su creatividad para aportar a la sociedad, que dejemos de ser tan adentro, ¿no? Tan solo nosotros, o sea, solo yo. Creo que lo que les decía, ¿no? Si nos unimos con alguien, todo puede ser más mágico. Que compartan lo que aprenden, lo que aprendan, ¿no? El conocimiento, si se comparte, se expande. Que se rodeen de gente con sus mismos ideales. Eso es importante. También que no se conformen con nada, ¿no? El cambio llega con la acción. No se conformen con la ciudad que tienen. Luchen, ¿no?
que puede que no les toque algún cambio, pero su voz siempre va a ser recordada. Y bueno, gracias por su atención. Aquí está, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, menos en X, porque Fuchi Elon Musk, ¿no? Como @transeuntas, y este es el correo también por si necesitan algo o nos quieren invitar a caminar a su ciudad o surge alguna chambita, pues que nos escriban con todo, con toda la confianza. Gracias por su atención. Muchas gracias, Triana. Muchísimas gracias. A mí me parece muy valiosa conocer la experiencia de otras personas y también cuáles son los procesos que hay detrás de lo que nosotras vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener años siguiendo tu página, pero todo este proceso para mí es desconocido, ¿no? Entonces, eso me Ujú. parece como muy padre. No sé si de las personas que están aquí en el Zoom tengan preguntas para Triana. Sí, Pueden levantar adelante. la manita. Adelante, Jos. Gracias. Oye, muchas gracias por tu presentación. Está bien interesante todo lo que haces. Y este planteamiento de la colectividad sí es como bien importante que lo retomemos. Y en ese sentido se me hace muy bonito que hagas las caminatas, porque siento que pues acompañas a las personas, ¿no? En el recorrido por la ciudad. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que ahí va mi duda, es la relación, ¿no? Con el Estado, porque me quedé pensando en pues todos los eventos que has hecho con el gobierno y, y surge mi duda si tú has visto a dónde van a parar tus indicadores, o sea, en qué tipo de, no sé, programa o, o política pública, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso que expusiste y que muchas gracias por la confianza de los bicipuertos, o sea, ¿qué tipo de gente usa los bicipuertos, no? O sea, ¿qué clase de personas son los que tienen acceso también a las bicis en la ciudad, ¿no? Hablando desde el goce. No sé, me imagino una persona a lo mejor que haya crecido en un barrio súper periférico, o sea, ni por aquí le iba a pasar pensar llegar a ese bicipuerto, porque a lo mejor a priori ya sabe que era peligroso, no sé si me explico. Entonces, ¿por qué cambiar el bicipuerto y no haber arreglado la calle, por ejemplo? ¿No? O sea, la infraestructura de la calle. O sea, yo sé que eso escapa de tus manos, pero se me hace como bien interesante también esta postura del Estado y que ahí, o sea, ¿cómo lo ves tú? De dar como hasta ciertos paliativos a la ciudad, ¿no? Y a la movilidad. ¿Cómo puede ser posible que sea más fácil mover un bicipuerto que mantener una ciudad justamente igualitaria para todos los ciudadanos o los peatones, ¿no? Y, y bueno, o sea, es el caso de Guadalajara, ¿no? Porque nos vamos a otros municipios, o sea, que no son Guadalajara ni Zapopan, y no puedes ni siquiera a veces caminar, ¿no? O sea, también caminar se vuelve un privilegio a veces en las calles. Entonces, mi pregunta, creo que fueron dos, es, ¿has visto entonces cómo el gobierno transforma tus indicadores más allá como del mero proceso de decir un informe, ¿no? De estamos trabajando. Y, y la otra es, ayer ni me acuerdo, la otra era encaminada a esto de los bicipuertos, ¿no? O sea, de, de cómo ves desde el peatón, pues, que las infraestructuras no se arreglen en la ciudad, o sea, que sea más fácil, por ejemplo, mover ciertas cosas o mover a la gente, es más fácil mover al peatón, pues, que, Ujú. que mantener realmente una ciudad segura. Entonces, pues muchas gracias, mira, todas las reflexiones que nos diste. No, de qué, gracias por escuchar, por poner atención, también pues por tus dudas, ¿no? Que son muy genuinas. Solo trabajé una vez con gobierno, que fue con Mujeres de Zapopan, y la verdad es que no sé dónde quedaron esos indicadores. O sea, se los entregué porque era una chamba que también me pagaron, y no,
pues no supe qué pasó, ¿no? Espero que hagan algo después con esa información, porque también es lamentable pensar que pues también solo te usan, ¿no? O sea, te pagan, pero te usan para sacar una chamba que no va a ir a ningún lado. Entonces, pues sí me dolió, ¿no? Que eso no hubiera trascendido, pero pues también a veces no puedes hacer más al respecto, ¿no? Y que pues es chamba también de todas y de todos, ¿no? Porque las mujeres que fueron ahí a plantarse, ¿no? Que primero tuvimos que hacer una gestión de conocer a las personas, ¿no? Conocer ahí a la jefa de comunidad para que nos acercara y nos abriera las puertas, porque llegas a un barrio y pues nadie va a ir a tus actividades, ¿no? O sea, las mujeres, esto para las mujeres amas de casa es doble jornada, ¿no? Triple jornada. Entonces, pues también que ellas hayan dado de su tiempo, ¿no? Un montón de horas, hayan puesto su tiempo, su cuerpo, sus ideas, sus percepciones y que no pase nada, también, pues es pues vergonzoso, ¿no? Porque tú pones también la cara con gobierno y es como, ok, te di mi tiempo, te di mis opiniones, te di mis quejas y no se hizo nada. Entonces pues no me gusta mucho trabajar con gobierno, pero a veces son chambitas que también, si yo quiero una vida digna, las tengo que tomar, ¿no? Y que, pues, una espera un cambio, espera que se haga algo y trabaja a partir de ello, ¿no? Entonces, pues ya lo que sigue no, ahora sí que no, desgraciadamente no te toca a ti. ¿Qué más haría, no? Yo por cambiar todo ese pesar de las personas que viven en el Batán, pero pues no se puede, ¿no? Muchas escuché cosas bien feas, o sea, niñas chiquitas hablando de que el señor borracho del parque, ¿no? Las asustaba y les hacía cosas. Entonces también, yo que soy una persona súper sintiente, vivo su problema como si fuera mío y a veces digo, no, qué feo, ¿no? Qué feo, pero bueno, son contextos distintos. Y sobre la segunda pregunta, sí, es muy lamentable que prefieran cambiar pues una estación al mejoramiento de la calle, ¿no? Pero también es bien difícil, o sea, gestionar por ejemplo, que gobierno corte el árbol porque está tapando la luminaria, que se arregle la banqueta, ¿no? Que pase la basura. Existe nula comunicación entre instituciones, o sea, no se ponen de acuerdo para trabajar en equipo. Eso es lo que sucede, ¿no? Acá en Guadalajara, que se quieren hacer 5 cosas para poder mejorar el entorno y no tener que cambiar la estación, pero esas 5 cosas son imposibles de hacer, entonces que suele ser más barato, más accesible cambiar la estación, ¿no? Ujú. Y que a veces no es muy fácil porque tienes que pedir permiso al vecino, a la vecina, si te deja poner la estación donde estacionan sus camionetas, sus carros, y que ese cajón de estacionamiento siempre suele ser pues motivo de pelea, ¿no? Y conflicto. Pero sí, logré que movieran la estación, que también fue importante, pero justamente el cuadernillo tiene indicadores bien, pues difíciles de cumplir, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poder poner una estación que cumpla con todas estas cuestiones si la ciudad está así, ¿no? Parchada. Entonces sí, es otro observable extraño. Gracias. De nada. Creo que también en este caso, metiéndome en esto, es como muy contextual, porque, por ejemplo, viendo las imágenes que nos compartía Triana, la solicitud fue precisamente mover la estación. Y leyendo como estos letreros que ella ponía, por ejemplo, hay 3 muros ciegos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo quitas eso? O no sé. Bueno, pero eso ya es esa parte. Soledad dejó unas preguntas aquí en el chat, te las voy a compartir, Triana. Ujú. Te agradece por los consejos y por todo lo que nos compartes. A ella le gustaría saber qué cosas observas en las caminatas. ¿Cómo logras recopilar la información si te encuentras caminando y además cuidando de quienes te acompañan? ¿Hay un momento especial para reflexionar lo caminado? Mm, es que depende mucho si voy sola o acompañada, ¿no? Pero generalmente
como de chiquita siempre me caía porque tengo 2 pies izquierdos. Siempre me fijo siempre voy fijándome hacia abajo, ¿no? En la banqueta, en la calle. Entonces, siempre me encuentro dinero o me encuentro, ya hay grafitis, ¿no? En las banquetas, esos me encantan. Me gusta mucho el arte urbano, ¿no? Todos esos mensajes que ponen en la ciudad. Por ejemplo, acá ponen mucho uno que dice, ¿no? El dolor, este dolor Este dolor no es tuyo. no es tuyo. Y me encanta cómo le van contestando, ¿no? No es tuyo, es colectivo, es del sistema, bla, bla, bla. Como esas cosas, esa poesía que surge en las calles, ¿no? Colectiva también me gusta mucho. Los stickers, todo lo que pegan, pintan, rayan en la ciudad, a mí me parece increíble. Para mí la ciudad es como este museo. También pues observo mucho a las personas. Justo por mi mamá chilanga yo desconfío de todo, entonces, ¿y esa persona? ¿Y esa persona? Y no solo porque me hagan algo, ¿no? Sino a veces me gusta adivinar quiénes son, cómo es su vida. Me gusta mucho sentarme en las bancas, ¿no? A ver gente pasar. ¿Cómo logras recopilar la información si encuentras caminando y además cuidando de quienes te acompañan? Bueno, es distinto, ¿no? Cuando busco recopilar algún tipo de información específica, pues uso una metodología, una herramienta de recopilación, que casi siempre son tablas, o por ejemplo, ya no metodológicamente, pero sí he hecho fanzines, ¿no? Donde en las caminatas lo comparto y es más pues didáctico y fácil que una tabla de Excel, ¿no? Entonces ya lo van llenando y a veces me los quedo o se los llevan, pero sí es importante que si buscas una información específica, pues uses una herramienta para ello, ¿no? Y si hay un momento especial para reflexionar lo caminado. En las caminatas, no sé si se refiere a las caminatas o en general. Yo creo que más bien se refiere a esta reflexión colectiva, ¿no? De lo Mm. caminado, como el vaciado de todo eso que se observó durante el camino. Pues sí, ¿no? Como el título de esta charla, una ciudad es como un libro y se lee con los pies, ¿no? Yo creo que no ubicas, no logras ubicar o no logras conocer del todo una ciudad si no la caminas, ¿no? En ninguna otra movilidad te puedes detener y aprender de la ciudad como con los pies, porque es acuerpar, ¿no? Es llevar tu paso, es moverte a tiempo humano, para mí eso, creo que el caminar es hacerte parte del territorio, ¿no? Poner los pies en la tierra y moverte y eso, como caminar siendo parte de este contexto, ¿no? De este territorio. Y cómo puedo reflexionar lo caminado. Creo que en la, estudiando arquitectura y urbanismo, siempre nos ubicamos en lo que hace falta, ¿no? En lo feo, en lo que nos violenta. Y todo este discurso justo de perspectiva de género creo que se ha llevado totalmente al acoso sexual callejero o a la movilidad del cuidado, ¿no? Pero y si a veces no nos queremos quejar, ¿no? Y a veces queremos disfrutar, como que a veces toda nuestra vida se enfoca en las quejas y en lo negativo y creo que para mí, lo especial de las caminatas o lo que he caminado es eso, ¿no? Invitar a las chicas casi casi a quejarse de lo que falta, de lo que sufren, pero también saber que existe este espacio reflexivo donde también comparten lo que disfrutan, ¿no? Lo que aman de su ciudad, cómo les gusta moverse. Entonces también eso es especial. Hay otra pregunta de Liliana. Hola Triana, muchas gracias por compartirnos tu bello trabajo. También me sumo a la segunda pregunta de Soledad y me gustaría preguntarte específicamente sobre esta actividad que mencionaste de los stickers, que eran como semáforo para marcar las zonas. ¿Cómo has registrado esa información? ¿En un mapa, por medio de fotos, etcétera? Y dice que en lo que te está escribiendo la pregunta respondí en una parte, pero muchas gracias. Sí, eso de los stickers está bien chido y es una metodología que se usa mucho, pensando ahora en la metodología feminista, la percepción y los sentimientos ya son una categoría de análisis, ¿no? Lo cual está increíble.
Entonces, lo de los stickers lo uso, sí, en mapas que puedes hacer análogamente y luego sistematizarlos. Yo suelo usar, pues, no sé si hagas algo en mapas o si sepas usar plataformas de mapas, pero Google tiene pues, un tipo de aplicación que se llama My Maps donde puedes hacer mapas, ¿no? Todas y todos podemos hacer mapas y es muy fácil de usar, te lo recomiendo. Y ahí puedes sistematizar esto, ¿no? Ver dónde puso esta chica el sticker rojo, buscar la ubicación en el My Maps y ponerle ahí, puedes ponerle simbología, ¿no? Puedes poner un punto rojo y así ya sistematizas lo que se hizo análogamente. Pero esos stickers de semáforo se usan mucho en percepciones, ¿no? Como de lo peligroso y lo seguro. En lo que alguien más se anima a hacer preguntas, yo quería retomar otro de los puntos en los que ahondaste en varias ocasiones en tu exposición, Ujú. que es la parte de la intervención, o sea, literalmente de poner el cuerpo, cuando te unes a estos grupos que van a pintar o que van a poner stickers o que esto, ¿alguna vez te has enfrentado a situaciones de riesgo interviniendo el espacio o te has sentido insegura? Sí, sí. Y nos tratan como delincuentes. Solo ponemos stickers o ponemos un paste-up que ya ni siquiera es pues graffiti, ¿no? Y te pueden subir a la patrulla. Lo importante es saber defenderte, ¿no? Saber que pues eso no es delito y pedir que te digan en qué artículo dice que es un delito, ¿no? Eh, pero sí, cuando una solo quiere poner su estampita en la calle, te violentan. Ojalá así llegaran o así trataran a las personas que de verdad lastiman, no a la infraestructura, sino a las personas, ¿no? Pero sí, sí me he puesto en situaciones de riesgo. No les aconsejo que lo hagan, pero pues a veces la calle también es una forma de visibilizarnos, ¿no? Oye, qué feo. A mí siempre me ha dado miedo hacer eso. Entonces, por eso tenía curiosidad sobre, bueno, cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hace Triana u otras Sí, personas? pues Pero te no recomiendo que después, lo hagas ya en la noche, ¿no? cuando nadie te ve. Te voy a Sí, leer cuando otro, nadie te ve. te voy a leer un comentario de Jackie López y después de Dora. Dice Sí. Jackie, hola Adriana, me encantó tu tema. Pensé mucho sobre el proyecto en el que estuve, que era orientadoras comunitarias en Iztapalapa, y justo era un trabajo que nos orillaba a poner el cuerpo para protegernos como brigada, pero vivimos múltiples violencias institucionales, comunitarias, laborales y terminamos igual, siendo usadas, como dices, para que Clara Brugada usara esa base de datos para cooptar votos nada más, pero sin ningún cambio real para las mujeres que acompañábamos. Me parece que solo son proyectos que simulan intentar un cambio para las mujeres, pero en realidad no se está haciendo nada. Otros proyectos que van de la mano con el gobierno de Brugada son los murales y los senderos seguros, pero justo como dice Jocelyn, solo embellecen la ciudad, pero no cambian nada en el trasfondo. ¿Tienes alguna idea de qué claves tenemos que tener presentes para crear proyectos que aborden las experiencias espaciales y territorios desde nosotras, pero que realmente sean transformadoras? Híjole, Y ajá. no, si quieres contesta esta y ahorita leo la de Dora. Ok, pues lamento mucho que les haya pasado eso, ya aquí trabajar con gobierno siempre es, pues un poco aventarte al vacío, ¿no? No saber cuál va a ser el resultado. Creo que a mí me va mucho mejor trabajando en colectiva o con asociación civil que con gobierno y que, aunque no lo creas, gobierno le tiene mucho miedo a la asociación civil por el poder que tiene, ¿no? De queja, también pues de visibilizar, ¿no? Por redes sociales lo que no están haciendo. Entonces, claves para tener presente proyectos que abordan experiencias espaciales. Ahora sí que no tengo claves, solo pues que no, creo que no hay que rendirnos ante estas situaciones porque son cosas que pasan mucho
y que pues sí aconsejo que trabajes más con sociedad civil, sí acompañada de gobierno, pero pues porque el gobierno finalmente tiene la varita mágica, ¿no? Tiene el dinero, tiene el capital, pero creo que lo que se hace de sociedad civil a veces es más visible y no tiene intereses políticos y creo que hay más poder, ¿no? Pero está difícil conseguir el recurso, ¿no? Que sea un cambio ya físico. Por ejemplo, lo de la estación de mi bici que a mí me pasó, lo hice visible, ¿no? Lo hice viral y tuvo su magia, pero lo que hizo que cambiaran la ubicación fueron los dos chicos con heridas de bala, ¿no? Porque también es un barrio, pues acá denso, acá el barrio de Las Flores, y pues no sé, como a veces no sabemos si se va a hacer mediático, pero creo que lo mediático es una gran clave o herramienta ahorita, ¿no? Para llegar a muchas personas. Gracias, Tri. Te voy a leer ahora la pregunta de Dora y te voy a dar espacio para contestar y después la de Daniel. Dora dice, muchas gracias por compartir tu valiosa experiencia. Me gustaría saber cómo organizas las caminatas que son de convocatoria abierta y qué aprendizajes respecto a organizar las rutas de las caminatas has ido adquiriendo. Sí, son una convocatoria abierta. Invito a mujeres y cuerpos disidentes para cuando son caminatas, pues ya donde puedo incluir hombres, pues ya todas las personas. Luego la convocatoria es abierta, la he hecho por registro, pero sé que la gente no se registra o le da flojera, ¿no? Y luego creo que a veces existe cierto sesgo en algo que te registras, ¿no? Y la gente suelen registrarse y luego no van. Entonces, sí es una moneda al aire, entonces las hago abiertas, esperando pues que siempre son 10 15 personas, lo cual está bien porque así me permite cuidar, ¿no? Y que pues todas y todos podamos compartir algo, ¿no? Porque a veces si son grupos muy grandes, se pierde un poco la intención. Y eso, convocatoria abierta, a veces con registro, depende de lo que busques, quieras. Y las rutas. Las rutas las suelo hacer yo, suelo salir a hacer recorrido, ¿no? Yo antes, el scouting. Y pues camino, ahora sí que barro la zona, barro el barrio, la colonia, también depende del tema, y organizo una ruta en torno a lo que vamos a analizar. Y eso, a veces las hago igual en My Maps y las comparto también en la caminata para que las chicas vean dónde vamos, cómo se llama la calle, etcétera. Creo que eso es también importante, ¿no? Que conozcan pues el espacio. Gracias, Triana. Y Daniel había escrito, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre lo que mencionas de las sensorialidades. ¿Han hecho algún registro sensorial de la ciudad? No, sensorial no. Solamente una vez nos pusimos en contacto con una chica. Bueno, una chica se puso en contacto con nosotras porque andaba haciendo su tesis sobre los lugares para llorar en Guadalajara y me pareció bastante interesante, ¿no? Como también, pues, ciertos elementos nos dan esta amplitud, ¿no? Para poder llorar, como los espacios con agua, ¿no? Las fuentes, espejos de agua, como que el agua ahí nos conecta con lo sensorial, ¿no? No sé, lugares donde existan plantitas que huelas, ¿no? Que te prendan tus sentidos, pero no hemos hecho como tal algo que tenga que ver con ello, ¿no? Sí con las percepciones, sí con las sensaciones, pero con lo sensorial no. El transporte público, el camión es muy buen lugar para llorar. Sí, yo siempre lloro en el tren, ligero. Pero nunca he llorado en el tren, pero en los camiones sí. ¿Sí? Sí, oye, Triana, tu proyecto de doctorado, ¿vas a seguir abordando la cuestión de de la movilidad en Guadalajara? Sí, justamente mi protocolo de investigación se trata de la movilidad nocturna, ¿no? De las barreras y limitaciones que tenemos en este horario nocturno y de madrugada para acceder al sistema
pensando en que pues todo, pues el sistema para 11, 12 y la vida no, ¿no? Y que también la nocturnidad se ha contemplado para el ocio y que mucha gente labora. Entonces sí, voy a estudiar eso ahora. ¿Y tienes pensado abordar como otros sistemas de transporte, además de pues la a pie y en bici? Sí, sí, pues totalmente, ¿no? Este protocolo, esta investigación se trata acerca de todo el sistema de transporte, ¿no? Sobre todo de las rutas y el tren ligero, del macro. Qué chido. Ujú. No sé si alguien más de las que están aquí tiene alguna otra pregunta para Triana o quiere compartirnos algo de lo que ha pensado escuchando a Triana. Ujú. Dicen, ya me aburrió con tanta cosa. No, si son tímidas. Ya las Sí. conozco. El año pasado, en este grupo de trabajo, teníamos a una chica, creo que era de la UAM, que precisamente trabajaba sobre el olfato. Mm, Y ella hacía mapas olfativos, creo que los llamaba, y precisamente era esta conjunción de estar caminando por ciertos cuadrantes de Ciudad de México, porque era de ella, ujú, y hacer mapas olfativos de cuáles eran los principales olores, en qué lugares, en qué horarios. Y como que eso se me hacía muy interesante, porque para empezar yo también soy una persona que huele mucho y siempre mm, voy así oliendo la ciudad. Entonces a mí nunca se me había ocurrido cómo postrar, ¿no? Como esa llegada de distintos olores en un espacio físico y también en la interacción con qué otros elementos hay en ese espacio físico. Entonces, no, que se me hacía interesante por la pregunta que hacía Daniel. interesante. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ay, Liliana pone. Está súper interesante tu proyecto de la nocturnidad. En un curso de verano que realizamos hace un año, hicimos un mapa de recorrido previo y la idea era que niños, niñas y talleristas, lo que escuchábamos, ay, lo que escuchábamos, ¿qué era? Dices, lo que escuchábamos registrábamos. Estuvo muy loco porque damos por sentado tanto el oído que filtramos mucha información. Y Selene también pone, gracias por la charla, Triana. ¿Crees que las caminatas tienen alguna limitación metodológica, además de la consideración del número de asistentes? Pues sí, creo que es un poco imposible querer pues generar datos de todo, ¿no? Lo que se recolecta. Justo una amiga, cuando empecé las caminatas, yo me preocupaba, ¿no? Por el registro, porque llenaran algo, por obtener información, por obtener datos de todo, el registro de todo, pero era imposible, ¿no? Yo tenía que cubrir un montón pues de gestiones y lo dejé de hacer. Entonces, pero también me di cuenta que disfrutaba más, ¿no? Y que a veces, pues viniendo de la academia, donde todo se sistematiza, todos son datos, eh, todo hay que ponerlo en un documento. Creo que también hay veces que solo hay que caminar, ¿no? Por caminar, por platicar de la movilidad, por interesarte en lo que dice la otra persona. Entonces, la limitación metodológica es, creo que cuando quieres hacer todo metodología, ¿no? A veces es imposible. Si tienes un equipo de trabajo grande que te pueda ayudar a ello, a sistematizar todo, a reunir información específica que requieras, que sí es importante, ¿no? Porque vas mapeando. Pero a veces sí digo, esta caminata la quiero disfrutar, ¿no? Les voy a dar un fanzine y vamos a llenar y nos vamos a sentar en el pasto y eso, como a veces no todo es metodológico, ¿no? A veces también hay que disfrutarlo. Te voy a leer otras dos preguntas que pone Daniel. Otra pregunta tiene que ver con la percepción de riesgo. ¿Han identificado diferencias entre adultos e infancias? Y pone más abajo. Me llamó mucho la atención el que los niños y niñas ubicaran al borracho del lugar y me preguntaba, ¿cómo se identifica qué tanto es un riesgo percibido por ellos y qué tanto es un aprendizaje de sus padres?
Sí, hemos trabajado con infancias, pero no tanto, ¿no? Lo cual me encantaría porque siento que las infancias tienen mucho que decir. Y pues sí, sí hay una diferencia muy grande entre cómo piensan y ven pues el mundo, ¿no? En general. A mí también me llamó mucho la atención de estas niñas que ubicaban al borracho, pero ubican todo, ¿no? Y claro que tiene que ver con un aprendizaje de sus padres, pero también pues son muy conocedoras del espacio, se saben quién anda con quién, la amiga de quién, la mamá dónde está, ¿no? Como también son un poco investigadoras y policías del espacio. ¿Quién sabe si era el borracho? Bueno, ellas mencionaron que siempre traía una botella en la mano, entonces no creo que solo era una percepción suya, sino pues lo que observaban lo comparten, ¿no? Y sin filtros, porque pues son infancias. Pues muchísimas gracias, Triana, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ya he recalcado en muchas ocasiones y lo vuelvo a recalcar, a mí me parece muy valioso aprender de la experiencia de otras personas que están haciendo cosas, ¿no? Eh, y pues a mí me gusta mucho el trabajo de transeúntas, entonces te extiendo mi más sincero agradecimiento. Dice Jocelyn que si nos puedes pasar tus redes por el chat. Y Sí, con gusto. una última petición para quienes están aquí, si podrían prender su cámara un minuto para tomarnos una foto conjunta y ya la vuelven a apagar y terminamos de cerrar. Les pongo también la guía que hicimos, el enlace, y bueno, estamos en todas las redes como transeúntas. Sí, a ver. También quienes no puedan, pues no la aprendan, ¿eh? Pero muchísimas gracias. Voy a ponerle screenshot. A ver, una, dos, tres. Ay, esperen. Una, dos, tres. Ahí, todos gorditos y bonitos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está la información que nos comparte Tri en el chat, está el drive de la guía y el arroba transeúntas que pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde yo estoy y por donde conocí a Tri. Entonces, igual, gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy, que compartieron sus preguntas. Esperamos que esto también sea de utilidad para ustedes y que sea pues mucho carbón mental. Gracias. Sí, chicas, anímense a hacer cosas, de verdad. Gracias por su paciencia, por su escucha y porfa sigan a Transeúntas y pasen la voz. Muchas gracias también, Tania, por la invitación.